Como decíamos ayer, volvemos al siglo XVI. El duque de Alba y sus hombres no tuvieron tiempo de celebrar la victoria de Dalen, ya que, al poco tiempo, los rebeldes reanudaron el plan de Guillermo de Orange. Luis de Nassau, al mando de 6.000 hombres, cruzó el río Ems avanzando por Frisia el 24 de abril, con el objetivo de sublevar a la población y hacerse con Groninga, la cual se convertiría en su base de operaciones. Luis buscó aislar Groninga, fortificando los puntos estratégicos de la provincia de Frisia. Primero, el castillo de Bede, el cual constituía un punto clave en la comunicación de Frisia Oriental y Alemania con la ciudad de Groninga, tras lo cual se quiso hacer con el control del Darmstadtwiep, canal que comunicaba Groninga con el estuario del Dollard, lo que le daría acceso al Mar del Norte. Por ello, se apoderó del Selfshill y Appingedam. Al mismo tiempo que conquistaba todos estos puntos, intentó sublevar a las poblaciones locales, lo que provocó enfrentamientos entre la población civil y que muchos hombres se unieran a sus filas. Una vez que tuvo a sus fuerzas en posición, Groninga estaba lo suficientemente aislada como para intentar tomarla. Luis de Nassau envió emisarios al vicegobernador de Groninga, Groesbeck, en el que básicamente le invitaba a unirse a su causa o, de lo contrario, serían considerados enemigos y la ciudad sería tomada por la fuerza. Las noticias de los movimientos de Nassau no tardaron en llegar al de Alba. Este se puso manos a la obra sin demora, organizó una operación de socorro de Groninga y envió órdenes de acudir a la zona al conde de Arenberg con 1.500 caballos y 5 compañías de infantes, y además también puso en movimiento a Gonzalo de Bracamonte con 10 banderas del tercio de Cerdeña, 3 del de Sicilia y 6 piezas de artillería. Por último, también ordenó al conde de Meggen, con 4 compañías de infantería y 3 cornetas de ruelos, unirse a Arenberg. A esta fuerza había que sumar la que ya estaba sobre el terreno, 4 compañías de alemanes a las órdenes de Schamburg, jefe de la guarnición, y 1.000 infantes que se levantaron cuando llegaron noticias de los movimientos de Luis de Nassau. El 7 de mayo, Meggen y Arenberg se encontraron en Arnhem, donde acordaron no llevar a cabo ninguna operación por separado para aumentar las posibilidades de derrotar a Nassau. Sin embargo, por aquellos tiempos, la mente de Arenberg no estaba todo lo centrada que debería en la campaña, ya que quería demostrar que seguía siendo leal al rey Felipe II, lo cual, por entonces, no era poca cosa. Pensemos que durante este conflicto, algunas casas nobiliarias cambiaron de bando, por lo que la lealtad tampoco era algo que se daba por sentado. Una vez que Arenberg llegó a Groninga, fue informado de la ubicación del ejército rebelde, por lo que inmediatamente salió en su búsqueda. Luis de Nassau se encontraba en Appingedam, terminando de fortificar la zona para luego sitiar Groninga. Sin embargo, la rápida reacción y movimiento de las fuerzas reales se lo impidió. El 22 de mayo, Arenberg llegó a las inmediaciones de Appingedam con la compañía de su regimiento, el tercio de Cerdeña y apenas un trozo de caballería, ya que debido a las características del terreno, ésta no podía maniobrar correctamente. Allí ordenó a sus arcabuceros atacar a una avanzadilla de 1.000 rebeldes. El combate fue encarnizado y muy reñido, pero los españoles consiguieron que se retiraran a su campamento tras matar entre 20 y 30 rebeldes y otros tantos heridos. Caída la noche, Arenberg decidió acampar junto a la abadía de Bitterberun, a la espera de Meggen, quien todavía no aparecía por la zona debido a un problema de pagas que retrasó su marcha. El conde se encontraba con su tropa avanzando a marchas forzadas para poder reunirse lo antes posible con Arenberg. Por parte de Luis de Nassau, este era consciente que no podía enfrentarse a los ejércitos reales con sus tropas en un lugar que no estaba fortificado, por lo que decidió retirarse hasta la abadía de Herligerli, debido a que era el lugar más elevado de la zona. A la mañana siguiente, Arenberg, sin esperar a Meggen, inició la persecución de las fuerzas rebeldes. Alentó a sus arcabuceros, tanto alemanes como españoles, a que marcharan por delante y hostigaran la retaguardia enemiga. En plena persecución llegó un mensaje del conde de Meggen en el que informaba a Arenberg que estaba a solo 4 kilómetros y que esa misma noche se uniría a él. Pero Arenberg decidió no esperar y mantuvo la presión sobre Luis de Nassau para impedir que pudiera escapar a Alemania. Finalmente, Arenberg recibió información de uno de sus exploradores, el cual le confirmaba
que los rebeldes estaban formados en escuadrón en la abadía de Herligerli. El cronista Bernardino de Mendoza nos describe el despliegue de los rebeldes. A su espalda tenía un bosque y en su frente una zona de atolladeros, lodazales y pantanos propios de unas tierras que se hallaban a nivel del mar y a merced de las mareas del estuario del río Ems. A la izquierda de las tropas de Luis de Nassau había una loma, de unos 4 metros de altura hoy en día, en la que el general rebelde había puesto una numerosa manga de arcabuceros. En el llano que había entre el bosque, la loma y los atolladeros había formados 2 escuadrones con sus respectivas guarniciones y mangas de arcabucería. El más grande presentaba un frente de 43 piqueros, y el menor, que se amparaba algo en el montículo, tenía un frente de 30 piqueros, los que tenían que hacer unos 2.600 o 2.800 hombres. Arenberg, al ver el despliegue enemigo, ordenó que trajeran las piezas de artillería, y a los arcabuceros españoles, que iban en vanguardia, que atacaran a los rebeldes que estaban en la loma. En cuanto la artillería empezó a disparar sobre las líneas enemigas, Arenberg se dio cuenta de un problema. Debido a la ubicación de las mismas, no tenían un tiro claro con el que poder castigar a los escuadrones enemigos. Por lo que el conde ordenó que movieran los cañones para tener una buena posición para abrir fuego sobre los rebeldes, lo que obligó al ejército real a alejarlos mucho del bosque. Una vez instalados, se volvió a abrir fuego sobre los enemigos, y con los primeros cañonazos se pudo ver un punto débil en la formación rebelde. Los escuadrones palotearon las picas, es decir, chocaban unas picas con otras, lo que era una prueba prácticamente irrefutable de que aquellos hombres eran bisoños, y, por tanto, eran unidades que podían ser rotas con cierta facilidad. Mientras la artillería castigaba a los rebeldes, los arcabuceros consiguieron desalojar a sus contrapartes de la loma. Los soldados españoles de la compañía de Bracamonte lo vieron y sus ganas de unirse al combate se avivaron. Alrededor de 200 coseletes, sin esperar orden alguna, ni formando un escuadrón, se lanzaron sobre las líneas enemigas sin que nadie hubiera reconocido el terreno, el cual, no olvidemos, estaba lleno de atolladeros, pantanos y lodazales que no se podían ver a simple vista. Aquellos hombres no eran cualquier soldado, eran los piqueros más veteranos y mejor armados de un tercio. Por ello, la arremetida constituyó el punto de inflexión de la batalla. Arenberg, en lugar de contener a aquellos hombres, les dejó hacer. Posiblemente se dejó llevar por sus propios miedos de que pudieran poner en duda su lealtad hacia el rey de España, por lo que, al no recibir ninguna contraorden, los soldados siguieron avanzando, asumiendo que Arenberg estaba de acuerdo con aquella acción. Ante el avance de los coseletes españoles, las líneas rebeldes se replegaron, lo que aumentó el ímpetu con que los españoles avanzaron, metiéndose de lleno en el lodazal. Y allí quedaron atrapados en los fosos y atolladeros, lo que les impidió usar sus armas, y, peor aún, estaban expuestos al fuego rebelde. Los hombres de Luis de Nassau, al ver aquello, comenzaron a avanzar y a acabar uno a uno con aquellos coseletes atrapados. Mientras tanto, el cuadro pequeño inició su marcha hacia el bosque que había junto al camino de la abadía, donde estaba el resto del contingente de Arenberg. El objetivo era impedir cualquier acción de socorro de los hombres atrapados, dejando aislada y rodeada a la vanguardia española. Para entonces ya no había tiempo para organizar alguna maniobra para rescatar a los piqueros, solo medidas desesperadas. Arenberg cargó con la poca caballería que tenía contra la enemiga. Los jinetes reales lucharon con gran valor, incluso el propio Arenberg cargó directamente contra Adolfo de Nassau y los 2 caballeros que lo acompañaban, matando a los 3. Sin embargo, el conde fue herido en la cara y cayó al suelo tras recibir un arcabuzazo a su caballo, tras lo cual luchó encarnizadamente con su espada, pero no pudo evitar caer prisionero. Luis de Nassau, informado de lo ocurrido con su hermano, ordenó que mataran a Arenberg a pesar de haber caído prisionero. Tras la muerte del conde, sumado a la pérdida de los piqueros y que la caballería estaba dispersada, las tropas reales se dieron a la fuga por no haber tenido tiempo para formar un escuadrón. Al mismo tiempo, la mayoría de los alemanes se entregaron al enemigo. Luis de Nassau ordenó la persecución de aquellos hombres que huyeron,
quería aniquilar aquel ejército y así levantar la moral de sus hombres y revivir la campaña contra Groninga. Sin embargo, la vanguardia rebelde, en mitad de la persecución, se encontró con la caballería de Andrés de Salazar, quien hizo sonar las trompetas para avisar de la presencia del enemigo y cargó contra ellos para dispersarlos. Posteriormente, avisó al conde de Meggen de lo sucedido y comenzó a recoger soldados españoles. Mientras tanto, Meggen acampó en una aldea cercana, Suidrobeck, donde esperó la llegada de Salazar y los restos del ejército. Las pérdidas por parte del ejército español ascendieron a 450 soldados. Se perdieron las 6 piezas de artillería, su munición, todo el bagaje y los caudales destinados a pagar a la tropa. Las compañías de alemanes rendidas del regimiento de Arenberg hicieron juramento, so pena de muerte, según la costumbre alemana, de no volver a servir al rey de España durante 6 meses y se les dejó marchar, cosa que no cumplieron. Cuando la noticia de la derrota llegó al duque de Alba, le sentó como una patada en los mismísimos, ya que había ordenado a Arenberg expresamente que esperara a Meggen para presentar batalla. Además, sintió especialmente doloroso que los soldados españoles del tercio de Cerdeña hubiesen dado la espalda a sus enemigos y hubieran huido en desbandada, ya que aquello era un gran desprestigio para el ejército español, y aquello no quedaría sin castigo.